das cuenta a qué me refiero? La razón por la que este sermón es tan poderoso es que está saturado de la Escritura, la espada de dos filos que hace a cualquier sermón asombroso. Si este sermón te pareció bueno, aún no has oído nada. Abróchate tu cinturón. El siguiente es el otro lado de la moneda de El secreto que el infierno guardó mejor. Vas a escuchar una presentación que se llama Conversión verdadera y falsa. Si alguna vez te has preguntado por qué tantas personas que dicen ser cristianos no viven como cristianos, este sermón te abrirá los ojos. Quizá tu vida cristiana no ha sido lo que debe ser y sabes que algo anda terriblemente mal. Tal vez este sermón te ayude a ver el cuadro más amplio, así que prepárate. Es impactante y transformador. De nuevo, aquí está Ray Comfort y está explicando conversión falsa y verdadera. ¿Alguna vez has oído un testimonio como este? Yo entregué mi corazón a Cristo cuando era niño. Luego me metí en las drogas, robos, asaltos, violación, homicidio, pornografía, tortura, juego, lavado de dinero, adulterio, mentira, traición, extorsión y otras cosas que no mencionaré. Estaba lleno de ira, odio y codicia, pero todo el tiempo yo conocí al Señor y le devolví mi corazón cuando tenía 40 años de edad. Si has oído algo así y has pensado, por alguna razón, eso no suena correcto, espero que lo que voy a compartir, esta enseñanza que se llama conversión falsa y verdadera, aclare ese asunto. Hace 150 años, un gran predicador dijo, la ley siempre debe preparar el camino para el Evangelio. Dijo, si omitimos esto en la instrucción de las almas, es casi seguro que desarrollarán una falsa esperanza. Creerán que son salvos cuando no lo son. Y la introducción de una medida falsa de la experiencia cristiana y llenará la iglesia de falsos convertidos. Y luego dijo, con el tiempo esto se volverá claro, y vaya que así ha sido. A.W. Tozer dijo, yo opino que decenas de millares, si no es que millones, han sido conducidos a alguna especie de experiencia religiosa por la aceptación de Cristo, pero sin que sean salvos. D. James Kennedy dijo, la vasta mayoría de las personas que son miembros de iglesias en los Estados Unidos hoy no son cristianos. Lo afirmo sin el menor temor de que se me contradiga. Lo baso en la evidencia empírica de 24 años de interrogar a miles de personas. Y por supuesto Jesús advirtió que el día del juicio muchos vendrían a él y dirían, Señor, Señor, y les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esa palabra maldad es ilegitimidad. Esa ley es indispensable para la conversión. ¿Cómo puede un hombre arrepentirse si no sabe lo que es el pecado? La Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la misma palabra ilegitimidad. Si no hay ningún conocimiento del pecado, y Pablo dice, yo no hubiera conocido el pecado sino por la ley. No hay entendimiento de que hemos pecado contra Dios y no habrá arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En nuestro libro El secreto que el infierno guardó mejor, compartimos una anécdota acerca de un joven. Iba ebrio y transitó en su pueblo a una velocidad de 200 kilómetros por hora. El pueblo no tenía reglamento de tránsito. Así que aprobaron una ley que establecía una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Él pasó de nuevo a 200 kilómetros por hora y estaba cometiendo infracción. Lo detuvieron y le aplicaron una multa de 70,000 pesos. Como no tenía dinero ni justificación, el joven fue encerrado en la cárcel. Ahí en la cárcel, sin esperanza ni medio para pagar, su padre llegó a la puerta y dijo, hijo, sé que eres culpable, pero te amo. Vendí todas mis posesiones para juntar el dinero para pagar la multa por ti. Puedes salir libre. ¿Cuál será la relación del joven con la ley? Bueno, ha muerto a la ley por el sacrificio de su padre. Su padre pagó la multa. Ahora la ley no tiene ningún dominio sobre él. ¿Y cuál será su relación ahora hacia su padre? Pues a la luz del sacrificio de su padre, estará lleno de humilde gratitud ante tal manifestación de amor.
Llevará el fruto de un nuevo estilo de vida que sea agradable ante su Padre. Ya no quebrantará la ley. Vean de nuevo Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahí está el sacrificio del Padre. La ley ya no tiene dominio sobre el cristiano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley no tiene dominio porque el Padre ha pagado la multa por nosotros. D.L. Moody dijo, la ley solo puede perseguir a un hombre hasta el Calvario, no más. La Escritura dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que la ley no tiene dominio sobre nosotros. Estamos llenos de una humilde gratitud hacia Dios por su misericordia y su maravilloso sacrificio expresado en la cruz, y ahora llevamos el fruto de un nuevo estilo de vida que agrada a Dios. Ya no somos hacedores de iniquidad. Entonces, ¿cuáles son los frutos de un nuevo convertido? Según Mateo 3:8 está el fruto de arrepentimiento. Si realmente somos salvos, tendremos evidencias de arrepentimiento. Zaqueo dijo, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Colosenses 1:10, el fruto de buenas obras. Si leen el libro de Tito, él dice constantemente cosas como que los que han creído en Dios aprendan también a ocuparse en buenas obras. Jesús mismo dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Hebreos 13:15, el fruto de alabanza. Ah, una vez que has contemplado la cruz dirás, «Oh, gracias sean dadas a Dios por su don inefable». Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Si realmente has sido salvo, si eres convertido genuino, manifestarás el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Filipenses 1:11, el fruto de justicia. Harás lo que es correcto. Él os guiará por sendas de justicia. Y luego Mateo 3 advierte que todo árbol que no lleva buen fruto, no un fruto cualquiera, sino buen fruto, será cortado y echado al fuego. Así que, como testigos de Cristo, debemos hacer todo lo que podamos, no solo para conseguir miembros para la iglesia, o para conseguir decisiones o miembros para el grupo de jóvenes, sino con la ayuda de Dios, debemos asegurar que aquellos a quienes conducimos al Salvador tengan lo que acompaña a la salvación. Veamos ahora a Marcos 4:3. Perdón. Me parece que dije narcos. Quise decir Marcos 4:3. Siempre que la Escritura usa la palabra oíd, alguien dijo, es como si sonara una trompeta. Oíd, está diciendo. Escuchen con atención, voy a decir algo importante. Lo mismo con la expresión he aquí. Si ves la expresión he aquí, está por presentarse alguna gran verdad. Pero aquí en la parábola del sembrador, en Marcos 4, Jesús dijo, oíd, he aquí, doble toque de trompeta. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Luego Jesús dio la interpretación así, que sabemos que se trata de la predicación del Evangelio, y la semilla cae en corazones duros, en corazones de tierra pedregosa, en corazones de tierra espinosa y en buena tierra. Pero en el versículo 13 parece que los discípulos no entendían a qué se refería Jesús. Y el Señor les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? En otras palabras, la parábola del sembrador, que habla de verdadera y falsa conversión, es la clave para descubrir el misterio de todas las demás parábolas. Una vez que entendemos que cuando se predica el Evangelio hay conversiones verdaderas y falsas, las demás parábolas empiezan a cobrar sentido. Las ovejas y las cabras viviendo juntas, lo verdadero y lo falso. Las vírgenes imprudentes y las sabias, lo verdadero y lo falso juntos. Los peces malos y los peces buenos recogidos en la red del Evangelio juntos. El trigo y la cizaña
creciendo juntos. La parábola del sembrador también está en Mateo 13 y Lucas 8, y vamos a usar la armonía de los evangelios para ver 6 características de una falsa conversión. Marcos 4, versículo 5. Con el falso convertido hay resultados inmediatos, es decir, oye el mensaje moderno de vida eterna y dice, yo quiero eso. No analiza el costo, pero Jesús dijo, ¿qué hombre sale a la guerra sin investigar el tamaño del enemigo? ¿Qué hombre construye una torre sin comprobar que tenga suficiente material? Lucas 8:6. Falta humedad, no hay sed del Dios viviente. Mateo 13:6. No hay raíz, no hay profundidad de carácter piadoso. Marcos 4:16. Recibieron la palabra con gozo, y esta es la clave, porque cuando no se predica la ley, el pecado no se percibe como excesivamente pecaminoso. Pablo dijo, por el mandamiento el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso, y cuando el pecado no se ve como realmente es, que es sobremanera pecaminoso, nadie tiembla ante un Dios santo. No hay contrición, no hay pesar por el pecado. Así que el falso convertido recibe la palabra con alegría, la recibe con gozo. Mateo 13, versículo 20. Reciben la palabra con gozo. Su risa no se torna en lamento y su gozo no se cambia en pesar. Y Lucas 8:13. Por un tiempo sí creen, tienen una experiencia de genuina falsa conversión. Veamos este video. Para él contratamos a una estrella de Hollywood, así que pongan atención. 2 plantas crecen lado a lado. Una es una planta pequeña, no muy impresionante. Otra es una planta grande y parece estar creciendo muy bien. Si tuviéramos que arrancar una planta para dejar más espacio, la mayoría diríamos que la planta pequeña no va muy bien. Así que vamos a arrancarla y dejar lugar para la planta grande. Y luego vemos que sucede algo interesante. Sale el sol y la planta chica que no se veía muy bien parece prosperar bajo el calor del sol. La segunda planta, la grande, parece marchitarse bajo el calor del sol. Y luego vemos por qué sucede esto. Bajo el suelo de la planta grande hay roca, de modo que no puede hacer que su raíz penetre profundamente para alcanzar la humedad. ¿Te das cuenta de que fue la luz del sol la que reveló lo que nosotros no podíamos ver? No podíamos ver la condición del suelo, pero la luz del sol manifestó que había un problema bajo la superficie. Lo mismo se aplica en la esfera espiritual. La luz solar en lo espiritual, aquello que revela lo que no podemos ver, es la tribulación. Mateo 13:21. La tentación, Lucas 8:13, y la persecución, Marcos 4:17. Estos 3 factores revelan lo que no podemos ver, la condición del corazón del que profesa conversión. Si compras una costosa planta de ornato, lo peor que puedes hacer es llegar a casa y decir, esta planta me costó mucho, la voy a mantener lejos del sol. La pondré en un ropero y cerraré la puerta. Sería lo peor que podrías hacer. Si sabes lo que haces, colocarás la planta en la luz del sol y la acomodarás para que reciba bastante luz por todos lados. Del mismo modo, lo peor que podríamos hacer con un nuevo convertido es escudarlo de la luz solar de la tribulación, tentación y persecución. Si es genuino, la luz del sol lo hará crecer. Si es falso, la luz del sol hará que se marchite y se seque. Se cuenta que hace años, cuando Rusia estaba bajo el comunismo, 2 guardias rusos irrumpieron en una reunión de oración. Estaban armados y dijeron, el que no esté preparado para morir por su fe, salga ahora mismo. La mitad de esos cristianos profesantes salieron. Después de asegurar las puertas, los guardias bajaron sus armas, sacaron sus Biblias y dijeron, somos cristianos, pero no queríamos identificarnos hasta separar las ovejas de las cabras. Si cayera una persecución severa sobre la iglesia contemporánea y una guardia rusa hiciera limpieza, el primer efecto sería que purificaría la iglesia. Purificaría de la iglesia a los murmuradores y quejumbrosos y los que causan división. Pero segundo y más importante, le revelaría al oyente de tierra pedregosa, al falso convertido, el error de sus caminos. ¿Puedes imaginar la tragedia del uso del método moderno de evangelismo? Si predicas el evangelio moderno, te acercas a alguien y le dices, disculpa, si murieras hoy, ¿tendrías la seguridad de ir al cielo? Él te contesta, pues espero que sí. Y tú dirías, ¿quieres que comparta contigo la manera de saberlo? Y él dice, sí, claro. Y tú dices,
Bueno, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Si te arrepientes y pones tu fe en Él, puedes pasar de muerte a vida hoy mismo, y puedes tener la certeza de ir directamente al cielo si murieras hoy. No se predica nada del castigo futuro, no se hace mención del día del juicio, por lo cual se manda que los hombres se arrepientan. No se menciona el infierno ni se presenta la ley divina para mostrar la pecaminosidad del pecado, y consigues una decisión por Cristo, pero percibes que algo no está bien. Esta persona no tiene celo por alcanzar a los perdidos, ni apetito por la palabra. No busca comunión. Así que tú te encargas de asegurar que continúe en su fe. Le lees su Biblia, lo llevas a la comunión, etcétera, etcétera. Lo aíslas de la luz de la tribulación, tentación y persecución. Y logras hacerlo hasta el día mismo del juicio, cuando los ojos del Dios Santo penetran en su alma culpable, cuando se abren los libros y Él se presenta ante la ley severa y santa, y se ve descubierto como un obrador de iniquidad. ¡Qué tragedia que lo aislaste de la luz del sol! ¿No hubiera sido mejor hacerte a un lado y permitir que la luz del sol le revele su verdadera condición, en lugar de darle una falsa seguridad de que es salvo? Por años gasté mi energía correteando a los que resultaron ser falsos convertidos y les preguntaba, ¿estás leyendo tu Biblia? Pero el verdadero convertido deseará la leche espiritual no adulterada y dirá, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Yo preguntaba, ¿estás buscando comunión? El verdadero convertido sabe que ha pasado de muerte a vida porque ama a los hermanos. Buscará la comunión. Pone su mano en el arado y no mira atrás, porque es apto para el reino. En Lucas 9:62 Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa palabra apto en griego es euthetos, que significa listo para usarse. El terreno de su corazón estaba listo para recibir la palabra injertada, la cual puede salvar su alma. Esto puede sonar un poco radical, pero si alguien es realmente salvo, jamás se alejará. Dirá con Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El verdadero convertido dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es poderoso para guiarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mira el Salmo 26, versículo 1. He confiado en Jehová sin titubear. Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Esa es una referencia al nuevo pacto. Cuando alguien es auténticamente salvo, Dios dice, yo escribiré mi ley en su corazón y le haré andar en mis estatutos. Es lo que pasa con los que son auténticamente salvos. Acatan la ley divina y dejan de ser obradores de maldad. No mienten, no roban, no matan, no cometen adulterio, no codician, no odian, no se enojan sin causa, no son envidiosos. Son aquellos a quienes erróneamente llamamos apóstatas, los que se apartan porque nunca fueron salvos para empezar. La Escritura dice, según el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sabes por qué la puerca vuelve a revolcarse en el cieno? ¿Porque es un animal sucio? No, regresa a refrescar su carne. Por eso los cerdos se meten al cieno y se revuelcan. Y eso es lo que pasa con el falso convertido. Lo que pasa es que el evangelio moderno no usa la ley como lo hizo Jesús, así que el pecador no es crucificado con Cristo. Porque Pablo dijo, la ley fue muerte para mí. La ley fue la que me mató, dijo Pablo. Si permitimos que la ley haga su obra, nos impulsa hacia la nueva vida que está en Cristo. Es cuestión de tiempo para que el falso convertido vuelva a ser atraído hacia la suciedad de este mundo para refrescar su carne pecaminosa. Porque sigue viva dentro de su corazón, jamás ha sido crucificado con Cristo. George Whitefield dijo lo siguiente, la razón por la que tenemos tantos convertidos hongos, es decir, convertidos que brotan de la nada y luego desaparecen, es porque el terreno pedregoso no ha sido labrado, no han sido redargüidos por la ley. ¿Estoy diciendo que el convertido genuino nunca peca? Claro que no. El cristiano, todo cristiano tiene una lucha con el mundo, la carne y el diablo, y a veces sí cae en pecado. Pero ese es precisamente el asunto, cae en pecado.
mientras que el hipócrita, el falso convertido, se arroja al pecado. El cristiano peca contra su voluntad, pero el hipócrita, el falso convertido, hace provisión para la carne. Si alguna vez te has levantado y has dicho, es lunes y hoy voy a pecar, estás haciendo provisión para la carne y debes examinarte para ver si estás en la fe. El cristiano cae y el hipócrita se arroja. Esa es la diferencia entre lo verdadero y lo falso, el cristiano y el hipócrita, la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Un joven vino a mi oficina un día y dijo, Rey, los he estado observando a ustedes y yo no tengo lo que tienen. No siento carga por los perdidos. No apetezco la palabra. Algo anda mal con mi vida cristiana. Le dije, ¿tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Y dijo, no, respecto a 7 de los 9 frutos del Espíritu. Y dije, según tu confesión, yo no veo evidencia de que realmente seas salvo. En ese momento sí manifestó el fruto del dominio propio, porque luego dijo que había sentido ganas de deformar mi cara. Y en lugar de eso se examinó para ver si estaba en la fe y no lo estaba. Se postró de rodillas y se arrepintió ante un Dios santo. A los 3 meses estaba produciendo tanto fruto que se le confió un ministerio dentro de nuestra iglesia. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Yo pensaba, bueno, voy a andar sabiamente para con los de afuera de la iglesia, pero el falso convertido está dentro de la iglesia. La cizaña creciendo junto con el trigo, los peces malos junto a los buenos, están fuera del cuerpo de Cristo, pero están en medio del pueblo de Dios. Los falsos convertidos te harán perder el tiempo. Serán oidores de la palabra y no hacedores. Y yo he pasado horas y horas aconsejando a los que resultan ser falsos convertidos, solo perdiendo mi tiempo. Y he llegado a entender que no necesitan consejo, necesitan arrepentimiento. ¿Recuerdas cómo se empezaba a marchitar esa enorme planta? Si dijéramos, algo anda mal aquí, conseguiré fertilizante y abonaré cada hoja o rama. ¿Eso ayudará? No necesitan fertilizante, necesitan buena tierra. Y el falso convertido no necesita el fertilizante del consejo. Necesita la tierra del arrepentimiento y de un corazón bueno y honesto delante de Dios. Hace años yo era uno de los pastores de una iglesia grande y el pastor principal era extremadamente delgado y siempre hacía bromas acerca de eso. Tenía una sola raya en su pijama. Tenía que moverse de lado a lado en la regadera para poderse mojar. Y decía yo, ¿cómo? ¡Como mucho! Y nunca aumento de peso. Ya tenía su cuerpo glorificado. Medía como 2 metros y pesaba como 54 kilos. Un hombre muy delgado. Y les digo eso con un propósito. Este pastor tenía corazón de pastor. Amaba al rebaño. Tomaba algún corderito en sus brazos y amaba tanto a su gente. Era un hombre muy piadoso, lleno del fruto del Espíritu de Dios. Una noche alguien tocó a su puerta a las 3 de la mañana. Uno de sus hijos adolescentes se levantó y abrió la puerta. Era un hombre que buscaba consejo a las 3 de la mañana. Pero conociendo el corazón de su padre, no dudó en ir a la recámara, tocar la puerta y decir, «Papá, alguien busca consejo». Le contestó, «Voy en un momento, dile que pase a la sala». Así que el padre se levantó, se vistió y fue a la sala. En cuanto llegó, una hoja de machete de 40 centímetros cayó sobre ese pastor con tanta fuerza que cuando sus 2 hijos adolescentes lo oyeron gritar y vinieron corriendo, hallaron su sangre rociada en las paredes de la sala. Pensaban que su padre había muerto y estuvieron a punto de matar al hombre que lo había hecho. Era un caballero muy enojado. Al día siguiente otro pastor me llamó y dijo, «Rey, ¿supiste lo que sucedió anoche?» Y le dije, «Sí, qué horrible». Y dijo, «Ese hombre asistía a mi iglesia». Luego dijo, «Imagina eso, que otro cristiano le haga eso al pastor». Y le dije, «Oye, espera, si alguien intenta decapitar a un pastor, probablemente podrías llegar a la conclusión de que le faltaba algo en cuanto a amor, benignidad, bondad y dominio propio. Tenemos que dejar de abrazar a todo el que nombra a Cristo diciendo, «Tú eres cristiano, has entregado tu vida a Cristo».
La Biblia habla de falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros y conversiones falsas y verdaderas. Una vez, cuando estaba a punto de cruzar una calle, di un paso y escuché un rugido de un motor. Vi a mi alrededor y vi que por el centro del camino venía un auto. No tenía silenciador y hacía un terrible ruido. Así que di un salto hacia atrás y al pasar junto a mí a toda velocidad, de repente aplicó las anclas, lo cual es un coloquialismo de Australia para decir frenos. Entonces se echó en reversa y se bajó un caballero. Quisiera haber tenido una videocámara porque este era un clásico oyente de terreno pedregoso. Yo sabía que este tipo había amenazado a algunos pastores del centro de la ciudad. Al bajar del auto observé que tenía 3 calcomanías de Jesús en el parabrisas de su auto. Al salir del auto su camisa estaba desabrochada hasta el ombligo y en el centro de su velludo pecho un poco de envidia ahí. Y vaya que les estoy diciendo la verdad, ¿eh? Entre la vellosidad estaba una gran cruz de madera. Y dijo, «Rey, ¿me podrías dar un consejo?» Le dije, «Estoy ocupado por la siguiente década». Y es que un falso convertido tratará de impresionarte con sus ramas y hojas, porque carece de fruto. Oye lo que dice Mateo 7:15. «Guardaos de los falsos profetas», dijo Jesús, «que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Escucha sus palabras. No puede el buen árbol dar malos frutos. Un fulano ha entregado su corazón a Cristo, pero sigue golpeando a su esposa. No, un buen árbol no puede dar frutos malos. Tampoco puede un árbol corrupto dar frutos buenos. Una fuente no puede producir agua dulce y amarga. Y la Escritura dice, «Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis». Tenemos que hacer lo que dice la Escritura, conocerlos por sus frutos. En Hechos 20:29, Pablo dice, «Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño». Y luego Pablo dice, «Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». De vosotros mismos. Y empiezas a investigar el origen de algunas sectas raras como David Koresh y Jim Jones, y descubrirás que en alguna ocasión entregaron su vida a Cristo. El Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Investigas el trasfondo de los que están en las sectas o usan música rock ocultista de metal pesado y descubres que tristemente son producto del evangelio moderno. Falsos convertidos. El verdadero convertido jamás mirará hacia atrás, según Jesús, mucho menos se apartará de la fe. Si se encuentra en un foso de leones, no levante el puño contra el cielo. Se pone de rodillas delante de Dios. Hornos de fuego, fosos de leones y el mar rojo confirmarán, fortalecerán y establecerán al verdadero convertido. El creyente genuino da fruto con perseverancia. Lucas 8:15, en otras palabras, con el convertido genuino no hay un crecimiento rápido y espectacular. ¿Por qué? Porque las raíces están penetrando profundamente en el suelo de la palabra de Dios para extraer la humedad. La planta creció sobre la roca porque los nutrientes que fortalecen las raíces se propagaron a las ramas y las hojas. Lo mismo ocurre con el falso convertido. Tienes en tu iglesia a 2 personas que han hecho decisiones por Cristo. Uno de ellos es un trofeo de la gracia. Dice, amén más fuerte que ningún otro en la iglesia, y dice, aleluya más fuerte que ningún otro en la iglesia. Carga con una Biblia enorme. Lleva más calcomanías, camisetas más llamativas y lleva
Cristo salva tatuado en puras mayúsculas en su frente. Mientras que el otro que hizo una decisión por Cristo se sienta en la primera fila y se bebe cada palabra que se predica y siempre está tomando apuntes. Practica la oración en secreto, confesión de pecado, devolviendo lo que ha robado, pide perdón a sus padres por deshonrarlos. Está produciendo fruto con perseverancia, profundizando raíces en la palabra de Dios. Y de pronto, bocón se aparta mientras corazón humilde sigue fiel. ¿Qué ha sucedido? La luz de la tribulación y la tentación hace que el falso convertido se marchite y que el verdadero convertido eche sus raíces profundamente en Dios y en su palabra. Lucas 10:3. Jesús hizo algo totalmente contrario al evangelismo moderno, algo inusitado. ¿Sabes lo que hizo? Mandó a sus ovejas entre lobos. Esto es contrario a lo que nosotros hacemos con los que toman una decisión por Cristo. Ajá, ha tomado una decisión, apártalo de sus viejas amistades. No, deja que la luz de la tribulación, la tentación y la persecución vengan sobre él. Si es genuino, crecerá. Si es falso, se marchitará y se secará. Algunos piensan que Judas era un cristiano que amaba al Señor y de alguna manera cayó. Bueno, Judas era genuino o falso. Jesús dijo, uno de vosotros es diablo. Ahí tienen una buena pista. ¿Debemos buscar a los Judas para echarlos de la iglesia? Si vemos una cizaña, ¿debemos arrancarla? No, Jesús no hizo eso, porque si te dedicas a arrancar cizaña, podrías arrancar trigo. Más bien, si sospechas que alguien es un falso convertido, preocúpate mucho por esa persona inconversa. Ella necesita la ley para conducirla al conocimiento del pecado. El día del juicio, Dios apartará a las ovejas de las cabras, al trigo de la cizaña. Porque nosotros realmente no sabemos, solo Dios puede distinguir lo genuino de lo falso. Un amigo dijo que cada vez que veía una pintura de la Última Cena, buscaba a Judas con su grande nariz, chueca, verrugas, allá a lo lejos contando dinero. No, pero eso es tan contrario a la Escritura. Judas debe haber sido tan bien parecido como yo. Bueno, debe haber sido bien parecido. Cuando una mujer rompió un recipiente de costoso perfume, uno de los discípulos se quejó. ¿Por qué no se vendió esto para dar el dinero a los pobres? Ese fue Judas, porque él se preocupaba por los pobres. No es cierto, la Biblia nos dice que era obrador de maldad. Era el tesorero y estaba robando el dinero de Jesús y los discípulos. Era un hipócrita, pero lo ocultaba tan bien que cuando Jesús dijo, uno de vosotros me habrá de entregar, los discípulos no dijeron, claro, ahí está ese narizón, no es ninguna sorpresa. No, sospecharon de sí mismos antes que del tesorero honesto que cuidaba de los pobres. Dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Jesús dijo, es el que moja el pan conmigo en el plato. Los discípulos ni siquiera sabían que fuera él. Cuando salió a traicionar a Jesús, algunos creían que había ido a dar dinero a los pobres. Lo ocultó muy bien de los discípulos, pero no de Dios. Y tú y yo lo podríamos ocultar de los que nos rodean, pero no de Dios. Oigan lo que dice Colosenses 4:7 y observen cómo Pablo pone un sello de aprobación sobre ciertos creyentes. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahí está una palabra de aprobación, un sello de aprobación sobre Tíquico. Es un fiel ministro y consiervo en el Señor. Con Onésimo, un fiel y amado hermano que es uno de los vuestros. Cuando los cristianos eran martirizados por su fe, era importante que hubiera un sello de aprobación sobre los creyentes. Cuando escribes una carta dices, él es uno de ustedes, pueden confiar en él. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Esa es una recomendación. Epáfras, quien es uno de vosotros, nuevamente una señal de aprobación. Siervo de Cristo os saluda. Y Lucas, quien no requería de aprobación, el médico amado. Y luego Pablo dijo, y Dimas os saluda. Es como si Pablo mirara a Dimas y dijera, no estoy muy convencido respecto a ti y no veo fruto en tu vida. Y más adelante en la Escritura, en 2 Timoteo 4:10, la Escritura dice, Dimas me ha desamparado amando este mundo. Un falso convertido. En 1993, en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda,
Yo soy de ahí, pero no se nota porque perdí el acento después de 40 años de vivir en California. Era una ciudad de 1 millón de personas llamada Oakland. Traten de pronunciarla bien. En los 80s, un hombre tomó un avión de Los Ángeles a Oakland. Y llegó a Oakland, a 14,000 millas de distancia de donde quería ir por error de pronunciación. Un grupo de 200 personas dejaron un local de iglesia para ir a otro edificio que había sido fábrica de joyería. Empezaron a limpiar y juntaron un montón de polvo. Y alguien dijo, lleven este polvo a una refinería. Así que lo llevaron a una refinería de oro. Como había sido fábrica de joyas, podría haber algo de valor en ese polvo. Ese polvo produjo $8,500 de polvo de oro. La refinería preguntó, ¿tienen alfombra? Sí, tenemos una alfombra de 4 por 4 metros. Tráiganla y la quemaremos. La alfombra produjo $3,500 de polvo de oro. Incluso obtuvieron $3,500 de polvo de la azotea. Dios suele mandarnos a la refinería porque quiere purificarnos. Vean 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, Dios solo te pondrá en la luz si lo requieres. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero de prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Salmo 66, 10, 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a la abundancia. Dios nos pasa por el fuego, no para quemarnos, sino para purificarnos. Nos hace pasar por el agua, pero no para ahogarnos, sino para limpiarnos. Y si somos genuinos en nuestra fe, podemos decir, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Déjenme precisar lo que intento decir. El gran factor que determina que produzcamos, con la ayuda de Dios, convertidos falsos o verdaderos, es el uso correcto de la ley de Dios. Voy a repetir eso. El gran factor que determina que produzcamos convertidos genuinos o falsos se reduce a que imitemos o no a Jesús, que sigamos en los pasos del Maestro usando la ley legítimamente para conducir a un conocimiento de pecado. ¿Recuerdas las palabras de un predicador hace 150 años? Él advirtió, en todo momento la ley debe preparar el camino para el Evangelio. Omitir esto en la instrucción de las almas conducirá a una falsa esperanza, la introducción de una falsa norma de experiencia cristiana, y llenará la iglesia de falsos convertidos. El tiempo lo demostrará con claridad. Permítanme dejarlos con 2 conceptos para terminar. Si has descubierto que eres un falso convertido o si no estás seguro de ser realmente salvo, es tiempo de que te arrepientas y confíes en el Salvador por primera vez. No te equivoques en relación con este asunto de vital importancia. Piensa en la santidad de Dios y su odio contra el pecado. Ahora piensa en tus propios pecados, todos ellos. Repasa los 10 mandamientos y piensa en lo que Dios debe hacer contigo. Piensa en Jesús, quien murió en la cruz para salvarte. Y clama a Él, poniendo toda tu confianza en Jesucristo. Él tendrá misericordia de ti, serás una nueva creación, Él te perdonará. Y segundo, si eres cristiano y conoces a alguien que no es salvo, por favor capacítate y haz lo que se te ha ordenado hacer, compartir el Evangelio con ellos. Si nos permites ayudarte, tenemos muchos recursos en livingwaters.com. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga.